el clima acompaña un poco el clima enrarecido que se está viviendo en nuestro país. Y esta semana me parece que no podíamos dejar pasar por alto, a partir de algunas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, un tema que a mí me parece relevante y que lamentablemente en la Argentina prácticamente ha recorrido la historia desde el origen mismo de nuestra nación, y tiene que ver con el enfrentamiento, tiene que ver con lo que a viva voz se expresa y que ya deja de ser una disputa y se transforma en odio. Y más allá de las palabras presidenciales, esto de que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, pero si no fueran periodistas podrían ser profesores, podrían ser deportistas, no importa, pero que desde la máxima figura institucional de nuestro país se baje un mensaje de odio, la verdad que creo que no lo podemos dejar pasar como sociedad, y no debe dejar de preocuparnos y mucho. Y justo esta semana salían un par de informes de organismos como Amnesty Internacional, que cuestiona muy fuertemente el retroceso en materia de derechos humanos que se ha operado desde la llegada de Javier Milei al gobierno, y también, y no me pareció un dato menor, un informe de Reporteros Sin Fronteras que hace un ranking global anual sobre libertad de prensa, y Argentina desde diciembre de 2023 descendió 47 lugares en este informe. Pasó a ocupar hoy el puesto número 87 entre 180 países que esta organización Reporteros Sin Fronteras analiza. Estos son basados en encuestas y en informes de expertos y periodistas, y decía un descenso básicamente llevado por factores como el desmantelamiento y cierre de medios públicos, la concentración de la pauta oficial sin ningún tipo de transparencia, la estigmatización hacia periodistas y comunicadores. Realmente esto que aparece como una estrategia, como diría Ezequiel Rivero, un investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, muy reconocido, él dice: es una estrategia grotesca, mesiánica y distorsiva con la que se aborda la disputa por la palabra pública, y que no es original ni novedosa, pasa en otros lugares, pero lo preocupante es que nos pasa en la Argentina. Y lo preocupante me parece que desde la máxima figura institucional, el propio presidente, se alimente no solamente discursos de odio, sino que se alimente el odio como práctica política y como práctica cotidiana. Y decía, esto no es nuevo en la historia argentina. Y te traje algunos pequeños ejemplos para ver cómo el enfrentamiento y el odio, fundamentalmente el odio llevado adelante de los sectores dominantes y desde el poder, ha sido una constante en la historia argentina, y por eso no es casual, y por eso no debe dejar de preocuparnos. Sin ir más lejos, desde la propia Revolución de Mayo, cuando vemos el derrotero de sus principales personajes, Moreno muerto en extrañas circunstancias en alta mar cuando es enviado en misión diplomática a Inglaterra, Castelli perseguido, enjuiciado por los gobiernos que seguían a la Revolución de Mayo, Franchi Beruti, los chisperos que tanto nos cuentan en la escuela, desterrados primero a Carnes de Patagones y después exiliados fuera del país, exiliados como San Martín, sin ir más lejos, que es desterrado y debe vivir y termina sus días fuera de nuestra patria, o el fusilamiento de Manuel Dorrego a manos del bando unitario, o sin ir más lejos, después de la batalla de Pavón, aquella sentencia de Sarmiento en una carta que le escribe a Mitre, que le dice claramente: no deje cicatrizar la herida de Pavón, Urquiza debe desaparecer de la escena, Southampton o la horca, el destierro
o la horca. Fíjense, y esto no es nuevo, y esto las clases dominantes lo han aplicado siempre, desde no trate de economizar sangre de gauchos, desde los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Estoy citando a Sarmiento en cartas públicas que escribe en aquel momento a Mitre, y que muchas de esas incluso son públicas porque aparecen en medios de la época, o Julio Argentino Roca, tan reivindicado en estos tiempos: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Lo vuelve a decir la nacionalidad argentina que tiene que formarse. Fíjense cómo este discurso es generalmente bajado de las clases dominantes y resulta muy permeable, lamentablemente, en muchísimos sectores de nuestra sociedad. Y en el siglo XX, ¿qué podríamos decir? Irigoyen, el primer caudillo popular del siglo XX, desterrado a la isla Martín García, donde solo podía verlo su médico, su abogado y su hija, su casa asaltada y saqueada por una turba a la que le habían convencido que ahí guardaba el oro del Banco Central que se había robado Irigoyen, cosa que por supuesto nunca sucedió. O el peronismo, perseguido y proscripto desde el decreto 4161 de marzo de 1956, pasando por el secuestro y por el ocultamiento, por llamarlo de alguna manera, del cadáver de Eva Perón, o por ejemplo la destrucción de todo lo que fue la Fundación Eva Perón, cuyo sino trágico se va a ver cuando la epidemia de polio en 1956, los pulmotores que hubiesen salvado un montón de vidas argentinas fueron quemados por la revolución de 1955, cegada de odio porque tenían la leyenda Fundación Eva Perón, lo que impidió que muchos chicos argentinos perdieran la vida fruto del odio. Y así podríamos seguir durante la dictadura. Secuestro, tortura, muertes, desapariciones, que no son nada nuevo. De hecho, las desapariciones en manos de dictaduras argentinas la podemos ubicar desde 1962 con Felipe Vallés, el primer desaparecido de la historia política argentina en dictaduras, hasta pasando por los horrores de la dictadura del 76-83. Entonces, me parece que cuando la disputa, el enfrentamiento en términos políticos, pero que en realidad es un enfrentamiento por cómo se reconfigura la sociedad argentina, quiénes son beneficiarios y quiénes son perdedores, pero cuando eso traspasa los límites y se convierte en mensajes y en discursos de odios alimentados desde las esferas públicas y fundamentalmente en este caso con tremenda preocupación desde la misma figura del presidente, me parece que caemos en una lógica que no podemos dejar de señalar como preocupante, que no debemos dejar de marcar como un camino equivocado y sin retorno, y tal vez, ojalá nos equivoquemos, pero esto no va a terminar bien. Y si no llamamos a la reflexión, y si no somos capaces de llamar a acuerdo, a lógicas de convivencia democrática y a lógicas que eviten el enfrentamiento casi sin posibilidad de acuerdos a los que nos quieren someter quienes empujan el odio y el rencor, vamos a estar convocando a un futuro que, como señalara Castelli en los últimos días de vida, ya presa de un cáncer de lengua que lo impedía de hablar y tenía que escribirle a sus amigos alguna de sus sentencias tan recordadas y célebres, le escribió algo que me parece que cabe bien para este momento de la Argentina: si ves al futuro, dile que no venga. Si el futuro es enfrentamiento, rencor y odio, creo que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es que ese futuro que algunos nos quieren vender desde las usinas del poder, lo mejor que puede pasar es que no venga. Nos vemos la semana que viene, Abelardo.